Oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, todopoderoso, agradecidos por tu misericordia, porque a través de ella nos concedes la gracia de ser hijos tuyos. Queremos también darte gracias porque nos permite recibir como el mayor regalo a la Santísima Virgen María, como Madre de tu Hijo Jesús, pero también como Madre nuestra. Ayúdanos a valorar el don de su amor, ayúdanos a tenerla siempre presente en nuestras vidas y concede que a través de ella cada uno de nosotros podamos auténticamente también asumir esa realidad de ser hijos suyos. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar con esta lección, que es el tema número 12, que tenemos ahí nosotros en la guía, y que es uno de los temas también interesantes, en razón de que nos habla de cómo se va dando esta maternidad espiritual hacia nosotros por parte de la Santísima Virgen María. Y esto pues para nosotros, pues sabemos, siempre será un regalo, siempre será una bendición el tener a la Santísima Virgen como madre nuestra. Voy a permitirme compartir la pantalla. La tenemos, ahí está ya nuestra pantalla. Por eso voy a presentar estos esquemas más bien elaborados a mano. Y bueno, en cada uno de ellos tenemos esta partecita, ¿no? De lo que hoy trataremos ahí de ver en esta maternidad espiritual de María en su tema 12. ¿Qué nos muestra la Sagrada Escritura? Los textos que tenemos ahí nosotros en la Escritura, la fundamentación bíblica. Y se determina un poquito en ellos, para que entonces esto nos ayude a profundizar en esta realidad. Ahí la guía nos muestra los textos del protoevangelio, que es Génesis, la anunciación, la purificación de María y la muerte de Jesús, según San Juan. Yo profundizo un poquito en cada uno de los textos. Vamos a empezar con este de la anunciación. Entonces podemos decir que Dios dirige su palabra a la Santísima Virgen. Y entonces la Santísima Virgen escucha la palabra que Dios le está dando. Esta palabra que Dios le está dirigiendo a la Santísima Virgen María es entonces lo que nosotros llamamos el misterio de la encarnación. Y ese misterio de la encarnación para nosotros es fundamental. No perdamos de vista, se trata de esto. Dios que habla y María que está escuchando entonces. Y es acá donde nosotros estamos invitados a imitar eso. Fíjense cómo el ángel, cuando se presenta ante María, está mostrándole, le está dejando ver un deseo de Dios. ¿Cuál es ese deseo de Dios? Que María esté llena de la gracia del Señor. Entonces, le dice, alégrate, es la forma de saludar. Alégrate, alégrate, María, llena eres de gracia. Llena eres de gracia, plena de la gracia que es el Espíritu Santo. Y entonces, cuando el ángel le hace saludo y le da a conocer cuál es la intención, María empieza a deliberar. María empieza a pensar. El recibir la palabra de Dios es también para nosotros un ejercicio de nuestra razón. María delibera, María está preguntando al ángel, oye, ¿cómo? ¿Cómo va a ser esto? Porque yo no sé. Y es ahí donde entonces el ángel le va a responder, le va a aclarar cuáles son sus dudas, le aclara qué significa. Es que tú estás la llena de gracia, has hallado gracia ante Dios. Y esta respuesta del ángel, entonces, es acá donde nosotros vamos a descubrir la acción del Espíritu Santo. Y es lo que va entonces, así como esa dinámica, lo sabemos, yo quisiera nada más así como que lo tengamos en cuenta. María es Madre de Dios a través del anuncio de la palabra que se encarna por la acción del Espíritu Santo. Pero cuando María recibe la palabra, la piensa, ¿eh? La piensa, razona, oye, ¿de qué se trata? ¿Cómo está esto? Ahora, en esta realidad, nosotros podemos darnos cuenta, ¿no? Cómo la redención propiamente comienza en ese momento de la encarnación. El sí que María está dando en ese momento es un sí que está influyendo
para que se lleve a cabo la encarnación. Aquí tenemos este elemento fundamental. Si la redención, la salvación del hombre comienza en la encarnación, podemos darnos cuenta, por un lado, que nos encontramos ante la dimensión redentora de la encarnación, pero también, por otro lado, yo puedo darme cuenta de que María influye. María está influyendo en esto. Y esto es hermoso. Esto es hermoso. Entonces, en ese momento en que María le dice sí al Señor y Cristo se hace presente por el Espíritu Santo en su cuerpo, comienza la historia salvífica. Y María participa, influye en ello. Lumen Gentium número 56 del Concilio Vaticano II nos lo recuerda de esta manera. Nos dice, María, cuando acepta el mensaje divino, se está convirtiendo en la madre de Jesús y se está consagrando totalmente como esclava del Señor a la persona y a la obra de su Hijo. Y sirve ella entonces con diligencia al misterio de la redención, con Él y bajo Él, con la gracia de Dios. Entonces, María participa, pero no de una manera pasiva, ¿no? Sino que coopera a la salvación. ¿Qué es lo que hace María? Cree y creyendo obedece. Presta su fe, presta su obediencia a esta acción de Dios. Fijémonos entonces cómo va saliendo todo esto en la Santísima Virgen María, cómo va surgiendo toda esta dinámica en ella, porque es aquí donde nosotros vamos a encontrar el fundamento para poder entonces hablar de cómo María, así como es madre de Jesús, también es madre nuestra. También la Santísima Virgen María se convertirá en madre nuestra. También va a cooperar en nuestra salvación. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Pasemos a otro texto. El texto de la visita, cuando María va a visitar a su prima Isabel. Entonces, está el momento de la encarnación y hermosamente ahora nos vamos a encontrar con la Santísima Virgen María como peregrina. María es una peregrina y peregrina hacia la casa de la necesitada, peregrina hacia la casa de Isabel. Es su prima, necesita de ella. María nos recuerda al mismo tiempo esa dimensión que todos tenemos. Yo puedo adelantar desde acá, el hacerme hijo de Dios también me tiene que ayudar a tomar conciencia a que debo salir de mí para ir al encuentro del hermano, porque soy parte de una familia, y especialmente del hermano necesitado. María, cuando peregrina, lleva en su seno a Jesús. Y fíjense esto tan hermoso, ¿eh? Esta acción de María se considera un Pentecostés. ¿Por qué se considera un Pentecostés? Porque Pentecostés es el momento cuando se comunica el Espíritu Santo. Y María va llena del Espíritu Santo, María va llena de la gracia que es Dios. María lleva en el vientre a Jesús, pero al mismo tiempo, María va plena del Espíritu Santo. Cuando se lleva a Jesús, se llena también ella del Espíritu Santo. Por eso, ante la presencia de María, recordemos lo que le pasa a Isabel. Isabel se queda llena del Espíritu Santo. Es lo primero que sucede con Isabel. Se llena del Espíritu Santo y entonces empieza a exclamar. Es ahí cuando Isabel se convierte ahora en una profetisa. Empieza a exclamar, empieza también a hablar, empieza también a decir. Por la acción del Espíritu Santo, Isabel se está convirtiendo también en una profetisa, se llena. María lleva a Jesús, lleva al Espíritu Santo, es una parte que a veces nosotros no enfatizamos lo suficiente. Vemos sí a María que lleva en el vientre a Jesús, pero también va llena del Espíritu Santo. Es causa del Espíritu Santo y por ella Isabel participa de ese primer Pentecostés. Y así entonces Juan el Bautista es santificado en el seno de su madre, es santificado en el seno de mamá. Se lleva precisamente ahí a Jesús en el vientre y pues es santificado. Y así entonces vemos esta expresión. María, por un lado, es portadora de Cristo, pero también por ser portadora de Cristo,
también lleva el Espíritu Santo. Son los efectos por el fiat, por el sí que María da, por su obediencia, por su amor. Entonces, María establece con Cristo una unión íntima, única, excepcional. Y del otro lado, entonces, así, nosotros vemos cómo María está colaborando con su Hijo. Otra vez así nos encontramos a María. Fijémonos entonces cómo estos textos, estas citas, nos van a ir comunicando cada una de estas realidades. Cómo se nos va a ir dando poco a poco esta situación. A un paso más. Ahora, la Santísima Virgen no solamente es el espacio donde Dios realiza el misterio de la encarnación, como si fuera una especie de cosa, ¿no? No, no, porque María es un ser humano y por eso María delibera, por eso María piensa, va a prestar el asentimiento, le va a decir a Dios sí, 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 pero no es un sí nada más así como a secas. María está por eso de esa manera colaborando con todo su ser, con el plan de Dios a través de Cristo. Y entonces Dios Padre quiso que la encarnación fuera preparada. ¿De qué manera? Pues con la aceptación de María, de la Madre. Al aceptar María esta realidad, es entonces donde nos estamos dando cuenta de lo que está viviendo. Y así entonces, como una mujer, Eva, contribuye a la muerte, también María contribuye a la vida. Y vemos ese paralelismo del que se estaba ahí estableciendo. Damos paso más. Vamos con la predestinación, la presentación, perdón, del Señor Jesús en el templo. Entonces, recordemos los episodios. Estoy haciendo un recordatorio un poquito más profundo. Cuando María y José llegan al templo, entonces ellos llevan en sus brazos a Jesús. Y ahí está Simeón y está Ana. Y el profeta Simeón toma a Jesús en sus brazos y le anuncia a María que ese hijo que lleva en sus brazos será signo, y será signo de contradicción. Y entonces una espada atravesará tu corazón, le dice la Santísima Virgen. Lo sabemos. María va a estar al lado de Cristo, cuando Cristo el Señor también es esa contradicción. Cuando Cristo el Señor también va a sufrir. ¿En qué manera, pensemos en esto, María se queda asociada al Señor? ¿De qué forma, no? La Santísima Virgen María se va a vincular ahí. Y entonces nos vamos a dar cuenta cómo la pasión y la muerte del Hijo, por supuesto, podemos decir, María la siente como si fueran propias. El dolor terrible de la mujer, de la madre, cuando va a perder al Hijo. Entonces, no solamente el Vía Crucis es la pasión de Cristo, es también la pasión de María. Está entregando a su Hijo, es su dolor. Y para María, su Hijo, Cristo, es signo de dolor. Es signo de dolor en primer lugar para ella. Signo de dolor para ella y tiene que aceptar la idea del Mesías. Y aceptar eso para la madre es un sufrimiento. Entonces, con estos elementos, uno puede darse cuenta cuántos son los signos que nos están permitiendo hablar de que hay una colaboración entre la persona de Cristo y la persona de María, entre el Hijo y la Madre. Y esta colaboración que se va presentando, pues es lo que nos va a dar para nosotros causa de salvación. Esto es un poco de lo que tiene ahí la guía. La guía no ha desarrollado las citas, ¿no? La que tenemos, pero son estos los pasajes bíblicos que nos sirven de referencia. Damos un paso más. Vamos con la tradición patrística, lo que son los santos padres. Ahí se nos habla de la nueva Eva. Los santos padres van a tener esta imagen muy privilegiada en su reflexión para hablarnos de María.
Y entonces tenemos a San Justino. San Justino tiene una obra en el año 100 que se llama Diálogo con Trifón. Y él establece acá un paralelismo. El paralelismo queda de esta siguiente forma. Dice, la serpiente es la causa de la desobediencia inicial por medio de Eva. Eva, virgen incorrupta, concibe la palabra de la serpiente y entonces a qué da origen, a la desobediencia, a la muerte. Fíjense el parangón, la comparación que se hace. María es la mujer más bien de obediencia y entonces María concibe también la palabra, pero no de la serpiente, sino la palabra de Dios. Y es acá en la obediencia donde por la palabra de Dios María va a dar origen a la fe, al gozo, a Cristo, a la vida. ¿Cómo nos damos cuenta de ello? Eva concibe la palabra de la serpiente, le hace caso al demonio y entonces lo que ella va a dar a luz, digámoslo así, va a ser la maldad, va a ser el pecado, da origen a la muerte, a lo que muere, a lo que mata. María no, a Cristo. Entonces, Dios, por medio de Cristo, está venciendo esa desobediencia. Y tenemos una doble causalidad entonces principal y una doble causalidad instrumental. Fíjense la causalidad principal. ¿Cuál es la causa para el pecado? Pues la serpiente. ¿Cuál es la causa para la salvación? Dios. ¿Cuál es el instrumento para el pecado? Adán y con Adán Eva. ¿Y cuál es la causa para la redención? Cristo y con Cristo, María. Y así entonces, María va a ejercer un influjo maternal en esta obra redentora. María como madre se vincula en esta obra de salvación. Y así entonces, si Eva influyó para la caída, también María tiene que influir para la obra de Jesús. No podría ser de otra manera. En el mismo momento en que María ejerce ese influjo, es cuando da el consentimiento a la palabra del ángel. Ella acepta libremente al ser madre de Dios. Y así entonces nosotros nos damos cuenta cómo se va involucrando. María no está fuera de Cristo, se subordina a Cristo, se subordina a Cristo. Todo lo que hace es por Cristo. Esto entonces es un poco de lo que nos presenta San Justino, su obra Trifón, Diálogo con Trifón. Vamos con San Irineo. San Irineo tiene este texto, fíjense cómo él habla de la comparación entre Eva y María. Dice, así como Eva, teniendo un esposo, Adán, pero permaneciendo virgen, por su desobediencia fue causa de muerte para sí misma y para toda la raza humana, viene la comparación. Así también María, desposada, también tenía un esposo, José, y sin embargo también era virgen, como Eva. Pero aquí el caso es que por su obediencia se convierte en causa de salvación, tanto para ella como para todo el género humano. Mientras que del otro lado, por la desobediencia viene la muerte, aquí por la obediencia viene la vida. La condición es la misma. Una mujer, tener un esposo, Adán, José, son vírgenes, no han tenido hijos, obediencia, desobediencia, se rompe ahí el paralelismo. El nudo de la desobediencia de Eva es desatado por la obediencia de María, dice San Ireneo, porque lo que la Virgen Eva había fuertemente ligado por su incredulidad, la Virgen María lo desligó con su fe. Fíjense, palabras tan hermosas, ¿eh? Palabras tan hermosas. La Virgen Eva y tengo a la Virgen María. Eva había ligado con la incredulidad por el pecado, por su falta de fe. Y María lo desata también, pero ahora con su fe. Entonces en Eva no cree, falta de fe, la incredulidad a Dios. Por eso Eva desobedece. Y María sí cree, por eso desata, porque obedece. Entonces, esta realidad, pues acá la vemos nosotros, este momento de la obediencia.
Entonces, con San Ireneo vemos el paralelismo Eva-María y se ubica desde Adán, Cristo. La redención, dice Ireneo, es una vuelta a la primera creación, pero mejorada. Y esto lo hace Cristo, como el segundo Adán, lo hace Cristo, porque así está entonces él recuperando lo que Adán había perdido. Y empieza a hacerse esa comparación. Entonces el paralelismo, primero, Adán con Eva, con el pecado causan la muerte de la humanidad, obviamente con responsabilidades distintas. Pero vemos aquí un principio, ¿no? De recirculación. En la redención lograda por Cristo, se va a desandar el camino que había hecho Adán y Eva, el camino de la caída. Está entonces ahí el paralelismo, así como está Adán y Eva, vemos a Cristo María. Cristo frente a Adán es el comienzo de la vida, el comienzo de los vivos. La desobediencia junto al árbol del paraíso quedó purificada por la obediencia en el árbol de la cruz. Y así entonces, junto a Cristo, como Eva está al lado de Adán, así junto a Cristo está María. Y entonces la eficiencia de María en todo este actuar de Cristo es una eficiencia, se dice, maternal. Se contraponen las dos esposas, Eva y María, dos vírgenes, dos desposadas. Una desobedece, la otra obedece. Y el resultado de lo que viene de esto, pues son efectos muy, pero muy diferentes. Vemos que Eva concibe del espíritu del mal. Y porque escuchó al espíritu maligno, pierde su virginidad y después va a concebir de Adán. Antes del tiempo que Dios había dado, concibe hijos de muerte. En su desobediencia, Eva pierde la inocencia. En su desobediencia, Eva pierde la integridad corporal. Del otro lado, María, virgen y esposa. María, virgen y esposa, ella concibe del Espíritu Santo. Concibe virginalmente. Y entonces para concebir seguidamente de una forma virginal del Espíritu Santo al Hijo de Dios en el momento que Dios lo había planeado. No rompe los planes de Dios. ¿Por qué? Porque María obedece, porque María cree. Entonces, María con su obediencia recapitula, ¿no? Levanta todo lo que Eva había tirado y así causa la salvación para ella y para todos. Por eso, bien se dice, la encarnación desde el inicio es redención. Va encaminada a nuestra salvación. ¿Por qué? Porque María obedece, porque María Virgen concibe por obra del Espíritu Santo y Eva por el Espíritu del mal, caray, se perdió. Más adelante, magisterio. ¿Qué nos enseña el magisterio? Pues tenemos esta carta de Pablo VI, año de 1974, Marialis Cultus. Se habla de María como cooperadora del Redentor. Y entonces se dice en este texto, la cooperación nace de la unión íntima que tiene la vida de María con la vida de Cristo. ¿Por qué María y Cristo están muy unidos? Pues por la encarnación. Desde el momento de la encarnación está esa unidad. Y entonces María toma parte de los misterios de Cristo siempre. Y toda la vida de María es por ello un amoroso servicio a Cristo. Entonces nos recuerda Pablo VI, San Pablo VI, esa unión de la madre con el hijo se culmina, alcanza el culmen supremo en el Calvario. Cuando Cristo muere ahí en la cruz, cuando María contempla eso, caray, terrible. Cristo asimismo se ofrece a Dios Padre y María está presente con todo el dolor, con toda la pena, pero está presente con ese ánimo materno. Y así entonces la iglesia reconoce precisamente una cooperación de María en la cruz, pero también con nosotros. ¿Por qué María coopera con nosotros desde el cielo? ¿Por qué? Porque nos ayuda a que vayamos tomando esa vida divina en nuestra vida. ¿Cómo? Pues con el ejemplo. Esa es la mejor
intercesión. Es el mejor favor que nos hace María, el ejemplo que nos ha dado de ser obedientes a la palabra, de escuchar la palabra, de ser tan dóciles a la palabra que entonces el Espíritu, por la acción del Espíritu, engendremos la vida y no la muerte. Entonces, la dulzura, el encanto, fíjense esta parte tan cierta, ¿no? El encanto que salen de la Inmaculada Madre van a traer en forma irresistible las almas y nos van a llevar a esto, ¿no? A que nosotros imitemos a Jesucristo. ¿Eh? Qué fuerte saber y entonces involucrarnos en esta dinámica de la Santísima Virgen. San Juan Pablo II, él hacía esta aclaración. Dice, las obras de María tienen un valor histórico, tienen un valor salvífico. Y ponen la salvedad, ¿eh? Que es lo que al Papa Francisco como que no le ha gustado mucho. Pero al final y al cabo está aquí la cosa. María está teniendo obras unidas a Cristo para esa historia de salvación. Y entonces, ¿de qué manera? Dice San Juan Pablo, como esclava, claro, en su lugar, para que no confundamos, para que no pongamos a María en un lugar que no le toca, porque a veces también hay quien nos puede acusar de mariolatría, que adoramos a María y para nada. Su lugar es la esclava del Señor. Y así como la esclava que es, María coopera, María ayuda a la salvación. Danos un ejemplo, no decimos que María es la salvadora, para nada. En esa encíclica de la Madre del Redentor, pues entonces en la tercera parte vemos este capítulo de parte de San Juan Pablo II, Redemptoris Mater, la mediación maternal de María. Entonces, San Juan Pablo II desarrolla este punto, este tema, y dice, hay una cooperación, hay una colaboración que se va a dar de María con Cristo. Esta tarea de la Virgen es de una esclava, y por ello dice, es una mediación subordinada a la mediación de Cristo, porque quien salva no es María, sabemos, es Cristo. No puedo separar, ojo con esto, ni contraponer, ni separar, ni contraponer la mediación de María a la mediación de Cristo, para nada. Y entonces recuerda muy bien San Juan Pablo II. Así entonces recordamos que tenemos un solo mediador. Ese solo mediador es Cristo. Solo Cristo es el que va a ser nuestro mediador. Solo Cristo es el que nos va a salvar. Solo Cristo. Entonces la mediación de María subordinada a la de Cristo. Y así esta mediación de María no se limita al tiempo que estuvo aquí en este mundo. Al contrario, la mediación de María sigue, continúa. ¿Por qué? Porque desde la eternidad nosotros creemos ya goza de Dios, estamos seguros que ella sigue intercediendo por nosotros. Sigue siendo esa tarea. Ella va a continuar, sí, a lo largo de la historia. Y así entonces por eso nosotros decimos como el Santo Rosario es una oración, nos recuerda San Juan Pablo, que nos transporta, que nos une místicamente a María, hasta que el Señor Jesús quede formado en nosotros. Se vincula hermosamente. De todo esto, si se dan cuenta, vamos a ir sacando un tema que ya nos vamos dando cuenta es escabroso, ¿no? Nosotros vamos aquí a estar hablando de esta partecita de la colaboración de María. Entonces, ¿cómo puedo hablar de que María colabora con Cristo? Entonces, esa es la parte que en algún momento habíamos tocado. Esta colaboración de María con Cristo es como cuando decimos que María, hemos hablado en algún momento del quinto dogma mariano, es corredentora. En los últimos años, el término corredentora ha sido quitado de los documentos de los papas. ¿Por qué? Porque pues, puede prestarse a confusiones. Entonces, se dice, teológicamente puede aceptarse el documento, pero se tiene que explicar esto que estamos viendo. María colabora, pero como esclava, está subordinada a Cristo, nunca por encima ni contrariamente. Se dice que el término pastoralmente no es aconsejable. ¿Por qué? Porque muchas personas quizás puedan confundirse
y puedan entender la colaboración de María, fíjense la forma, como si la Santísima Virgen fuera la copiloto del piloto. Y entonces esto sería rebajar la suficiencia de la redención de Cristo. O sea, Cristo solo no puede, entonces necesita, ponle un copiloto que le ayude. No, no, yo no puedo admitir para nada eso. Cristo totalmente puede, no necesita de nadie. Sí, quiere asociar a María, claro. Por eso el término de corredentor a muchos pastoralmente no lo asumen. Damos un paso más. Otro término que se usa es el de mediadora. Mediadora es un término que se aplica a esa colaboración de María, pero también ha sido criticado. Fíjense las críticas. Antes de ver las críticas, se nos dice, bueno, hay que hacer una distinción. La redención objetiva es la obra de Cristo. Ya Cristo nos salvó. Cristo ya nos dio la posibilidad de llegar a ser en verdad hijos de Dios. Digámoslo así, la mesa ya está puesta. La mesa ya está puesta. Yo voy a ver si quiero ir a comer o no quiero ir a comer, pero la mesa ya está puesta. La redención subjetiva es cómo yo me voy a adueñar, cómo me voy a apropiar de esa redención. Es decir, ¿me voy a sentar a la mesa o no? Cristo ya puso la mesa, están todos los banquetes ahí en la mesa, pero ¿yo me voy a ir a sentar allá a la mesa? Entonces, hablar de redención subjetiva es cómo yo me estoy haciendo, me estoy apropiando de esa oferta que Dios ya me ha hecho. Entonces, teniendo claras estas dos cosas, vamos viendo cuáles son las discusiones que se dan para decir que María pues es mediadora. Entonces, se habla de una mediación inmediata. ¿Qué significa esto para algunos? Dicen, María cooperó de una manera próxima, directa e inmediatamente a la redención objetiva. ¿Por qué se dice que María coopera en la redención objetiva? Ah, pues porque ella aceptó ser la madre del Hijo de Dios. Aceptó ser la mamá de Jesús. Entonces ahí está, ahí está. Entonces, junto con los méritos de Cristo, pero de manera subordinada, el valor redentor para la liberación de la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que debemos de conservar acá si se usara esta expresión? Pues los méritos es lo que cambia. Los méritos de Cristo son infinitos, son autosuficientes, no le hace falta nada. Es otra vez el mismo meollo. No puede sonar que a Cristo le falta algo, no, no. Entonces, los méritos de María son finitos, no infinitos. Son dependientes a los méritos de Cristo. Desde los méritos de Cristo, los méritos de María reciben todo, 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 todo su valor. Entonces, bueno, tenemos que salvaguardar eso. Esto es mediación inmediata. Una mediación mediata, cuando la influencia de María se va a deber más bien al sí que ella fue dando en la anunciación. Entonces, María le dice sí al Señor y acepta entonces a la Virgen y así se hace posible la encarnación. Y entonces aquí propiamente se dice, María no intervino en la redención como tal. María intervino solamente en la encarnación. Entonces aquí ponemos a María casi afuera. Y viene otra opción, la mediación inmediata pasiva. Cristo hace él solo la redención, sin que tenga que ver para nada los méritos de la Virgen. Y entonces, María, ¿qué es lo que juega acá? Pues como representante de nosotros, como representante de la iglesia, ella fue la primera que acepta en el Calvario los frutos de la redención y luego, entonces los va a hacer transmisibles para otros. Pero ahí está cómo María se involucra. Bueno, hay varios caminos, ya vimos estos tres, hay varios caminos, ¿no? En esos tres caminos, lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que lo importante es mantener la subordinación de María a Cristo. Jamás equivocarnos, jamás, ni siquiera por un error, pretender poner a María por encima de Cristo. Sería un error tremendo, garrafal.
En todo se mantiene la subordinación de María a Cristo, de tal manera que si en algo se reconoce un influjo de María, es gracias a los méritos de Cristo. Y entonces la frase que encerraría muy bien todo lo que pretendemos decir es esta última. Son los méritos de Cristo los que actúan a través de la Santísima Virgen María, los méritos de Cristo. Viene otra forma de hablar, es María la intercesora. Y entonces, dentro de nuestra piedad popular, tenemos esta oración de las más antiguas, siglo tercero, siglo cuarto, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Bueno, esto de ser intercesora es algo que a María se le ha reconocido desde siempre. A María se le acude muchas, muchas veces para pedir su intercesión, para pedir su protección, que María nos cuide, nos proteja. Entonces, vemos cómo María, llevada a los cielos, asunta a los cielos, sigue con su intercesión también ayudándonos para que nosotros alcancemos esa salvación. El amor de ella, el amor maternal de ella, hace que cuide de nosotros, que somos los hermanos de Cristo, y que todavía estamos en este mundo, que todavía peregrinamos y que estamos en peligro. Por eso la Santísima Virgen María se le reza muchas veces con estos títulos: abogada nuestra, auxiliadora, socorro, mediadora. Entonces, lo que hay que subrayar, y lo reitera la Lumen Gentium 62, todo ha de entenderse de tal manera que no reste ni añada nada a la dignidad y eficacia de Cristo, único mediador. Es lo que tenemos que salvaguardar. Si no, pues imagínense nada más cómo nos vamos a ir perdiendo. Y esto podríamos así experimentarlo. Bueno, un paso más, un paso más. Ya que va quedando claro cómo María se involucra para nosotros en la vida, viene ese texto tan hermosísimo. María como madre de los hombres. Lo vamos a mirar desde las bodas de Caná. Vamos a mirarlo desde María junto a la cruz. Es decir, desde el Evangelio de Juan. Juan nos va a regalar estas dos páginas, bodas de Caná y María junto a la cruz, que nos van a ayudar a comprender esta maternidad espiritual. Bueno, Orígenes interpreta lo que sucedió en la cruz como una maternidad espiritual, y se sigue hablando de esto. Fijémonos primero en este elemento. Cuando Jesús le dice a su madre: he ahí a tu hijo, y no he ahí a este hombre, que también es tu hijo. No, no. Es como si Jesús dijera: he aquí a Jesús, a quien tú has dado luz, a quien tú has alumbrado. Cualquiera que ha llegado a la perfección ya no vive, dice Pablo, sino Cristo vive en él. Y pues entonces que Cristo vive en mí, en ti, en él, por eso dice: he aquí a tu hijo, Cristo. Entonces, Cristo es el que viene a vivir en nosotros por la acción del Espíritu Santo. Somos nosotros, decíamos al inicio, los que, obedeciendo la palabra de Dios, hacemos que Cristo sea uno de nosotros, y somos no solamente hijos de Dios, sino somos Cristo. Por eso, no solamente es así como que María le dijo, Jesús le dijo a María: ahí te encargo a mi mamá, y ahí te encargo a Juanito, él me lo cuidas, o ahí te encargo a mi mamita. No, no. Es literalmente: he ahí a tu hijo. ¿Por qué? Porque en el discípulo, por la obediencia, por su fe, es Cristo el que se va formando. Esa es la grandeza. He aquí a tu hijo, el Cristo que tienes ahora delante. María es llamada por Cristo como mujer. Y esta escena también es curiosa en Juan, porque cuando nosotros vemos que Cristo le llama a María mujer, nos viene a la mente el momento del Génesis 3:15, el protoevangelio, que es la primera, podemos decir nosotros, la primera vez que aparece. Entonces, hablar de la mujer nos remite al paraíso. El Calvario, donde hoy está María, es el jardín de ese paraíso.
Esa lucha contra el mal se vuelve a desarrollar, pero ahora Cristo tiene de su lado a María. María, podemos decir nosotros, es la mujer que está al lado de Cristo en la redención. Por eso tiene un papel importantísimo a la hora de Jesús. Fíjense en esto. Decir, he aquí a tu madre, he aquí a tu hijo, es un esquema de revelación. Fíjense en estos textos. Consiste en que vas a presentar un personaje. Cuando tú dices, miren, les presento a esta persona, bueno, esta persona es alguien que los demás no conocen. Vas a dar a conocer su personalidad. Y en ese camino hay gestos. Si tú llegas con alguien a la casa y les vas a presentar a tu familia, ¿qué es lo primero que hacen? Lo van a ver, se le van a quedar viendo. Después van a escuchar lo que estás diciendo de él. Hay una indicación y una revelación. Juan 1, 35, 36. Juan el Bautista de pronto vio a Jesús que pasaba por allí y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Juan 19, 26, 27. Jesús, al ver a su madre y junto a ella el discípulo que a quien tanto amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Fíjense lo que se está dando. Una mirada, un indicativo y una revelación. Este es el Cordero. Este es tu hijo. Esta es tu madre. María conoce esa nueva cara de su maternidad y al discípulo también se le hace caer en la cuenta de su nueva filiación, de la nueva forma que tiene que ser. María tiene una nueva maternidad, Juan, el discípulo amado, una nueva filiación, hay una nueva relación entre ellos. Y así entonces el discípulo está recibiendo ese encargo y es el prototipo, es el primero, el modelo original de los discípulos de quienes seguimos a Jesús, que se necesita creer y amar. Creo lo que me dice Señor y porque creo en tu palabra, por eso llevaré a mi casa a María, porque que creo la llevo, la recibo. El discípulo entonces la recibe en su casa. Otra forma de traducir esto es la colocó entre sus cosas, entre las cosas suyas. Es una traducción más literal. Juan coloca a María entre las cosas, digámoslo así, que había recibido de Jesús. Recibe de Cristo el Espíritu, la palabra, la gracia. María, por eso es un regalo que el Señor Jesús Cristo concede a quienes creemos en Él. Y es un regalo supremo que es en el momento de la muerte. Por eso, el amor a Cristo tiene que llevarnos como discípulos a amar lo que Cristo nos ha entregado, la madre. Yo no puedo decir que soy un auténtico creyente, que soy un auténtico cristiano, si no aprecio el regalo que Cristo me ha dado y que es su mamá, que es la Santísima Virgen. Bueno, dejaré por aquí. Dentro de 8 días vamos a meternos con este texto, bodas de Cana. Ya el tiempo nos da para terminar nuestra lección, pero pues hasta aquí vamos ahorita, ¿no? Con esta parte de cómo se va generando esta realidad de la maternidad espiritual de María. Una colaboración porque escucha la palabra en la obediencia y esto lo lleva a engendrar esta realidad. Y de esa nos hace partícipes. Bueno, no sé si hubiese alguna pregunta, alguna duda en torno a esto que hemos platicado el día de hoy. Bueno, vamos entonces a hacer nuestra oración, vamos a masticar un poquito esto de lo que hemos visto hoy y pues ahí, tratar de ir comprendiendo cómo fue María metiéndose en la historia de la salvación y por eso la conclusión a la que vamos a llegar es que María es madre nuestra, porque desde que engendra al Hijo
se involucra en esa historia y porque ella es parte de la historia de Cristo, es parte también de nuestra historia. Porque es madre de Cristo, es madre nuestra, porque nosotros también somos Cristos. Cristo vive en nosotros. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Lo sintetiza muy bien San Pablo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre Todopoderoso, agradecidos por el amor que nos has manifestado a través de tu Hijo Jesús, te pedimos que nos sigas ayudando a ser dóciles a la acción del Espíritu Santo, para que si vamos recibiendo con amor el mayor regalo que nos has hecho y que es a la Santísima Virgen María como Madre nuestra. Ayúdanos a ser dóciles a la acción de tu Espíritu como ella lo ha sido, y que así juntos nosotros podamos encontrar el camino de nuestra redención. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y Amén. que el Poderoso les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.